el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Difícilmente alguien puede enfatizar demasiado la necesidad que tenemos en Cristo. Él es imprescindible para nuestra vida en todo sentido. En el conocido como primer viaje misionero, Pablo y Bernabé tuvieron el primer contacto con la provincia romana de Galacia, al sur. Años después, Pablo iría por las ciudades del norte de esta provincia. El objetivo de aquella visita fue predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, es decir, la salvación posible solo por medio de la fe de la obra de Cristo. Algún tiempo después de aquella predicación, otro grupo llegó a esos lugares, los cuales no negaban la necesidad de la obra de Cristo, pero la consideraban insuficiente. Para ellos, los nuevos creyentes gentiles debían también circuncidarse y cumplir la ley de Moisés para, escuchen esto, ser verdaderamente salvos. Ante su imposibilidad de ir al lugar, Pablo envía una epístola que buscaba enderezar su conducta y en la que Pablo no dejaba de enfatizar la preeminencia de Cristo y la imperiosa necesidad humana respecto de él. El título de esta meditación es Necesidad de Cristo. Necesidad de Cristo, basado en Gálatas, capítulo 1, versículos 1 al 5. Leo la palabra del Señor, Gálatas, capítulo 1, versículos 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, entonces la fuente diaria para la vida cristiana está en Cristo. La fuente diaria para la vida cristiana está en Cristo. ¿Por qué la fuente de nuestra vida está en Cristo? La primera respuesta: porque de Cristo proviene nuestro servicio y autoridad. De Cristo proviene nuestro servicio y autoridad. Leamos una vez más los dos primeros versículos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo se presenta en esta carta como apóstol, y al respecto algunos afirman que como no se está presentando como siervo,
lo que está haciendo es defender su autoridad como apóstol. Aunque en realidad apóstol no es mucho más que siervo de Cristo. El significado de apóstol es enviado a una labor especial. Y cuando alguien es enviado para alguna labor, no está autorizado a decir o hacer sino aquello para lo cual ha sido comisionado. El Señor Jesús es un claro ejemplo de ello, y Él utiliza indistintamente ambos términos, siervo y enviado, al hablar de sí mismo. Y cuando utiliza enviado, también afirma que lo que dice es aquello que el Padre le dio para que dijese. Juan 17:14, por ejemplo. En aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, había otros que se decían enviados, que al parecer no lo eran en verdad. Se decían venir de parte de los principales de la iglesia en Jerusalén, presumiblemente Pedro, Santiago y Juan, los considerados como columnas de la iglesia, Gálatas 2:9. Y bajo aquella supuesta comisión, se oponían a lo que había enseñado Pablo. No negaban la necesidad de la fe en el Señor Jesucristo, pero persuadían sobre la obligatoriedad de cumplir con la circuncisión y con la ley de Moisés. Es decir, los cristianos gentiles, a ellos les imponían hacerse judíos, judaizarse. La diferencia entre el apóstol Pablo y aquellos otros radica en quién los envió. Aquellos se habían autoenviado y Pablo era un apóstol enviado por Jesucristo, comisionado por Él y por Dios el Padre. Si bien el ser apóstol podría significar algo de autoridad, lo es por la fuente de autoridad quien lo envía, es decir, Dios. Y con esa autoridad, Pablo escribe a las iglesias de las ciudades de la provincia de Galacia. Hoy en día, el título de apóstol es usado por algunos líderes de iglesias evangélicas. Y este título no es tomado en el sentido bíblico de ser enviado para una labor determinada dentro de la iglesia, que normalmente redunda en la predicación del Evangelio y la edificación de la iglesia, sino que en este tiempo es algo así como una especie de rango eclesiástico para conferir cierta autoridad al que lo posee o al que le dan ese rango. Pero nosotros recordemos que toda labor en la iglesia debe estar bajo la autoridad de Cristo y que todo cristiano es un siervo en la viña del Señor. La autoridad y reconocimiento humanos carecen de importancia cuando no tomamos en cuenta a aquel de quien proviene toda autoridad. Cristo es el Señor. Y de Él debe provenir nuestra autoridad y nuestro servicio. Por eso recuerda, la fuente diaria para la vida cristiana está en Cristo, porque de Cristo proviene nuestra autoridad y nuestro servicio. Y también, en el segundo punto, porque de Cristo procede toda bendición. Pablo continúa en el versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien pregunta ¿qué es gracia?, inmediatamente salta la respuesta: regalo inmerecido. Es cierto, pero aún esa respuesta no es muy clara. La palabra gracia comprende otros términos, engloba otros términos como perdón, por ejemplo, misericordia, regeneración, arrepentimiento, favor, benevolencia y en general todo lo que recibimos de Dios. En otras palabras, todo lo que recibimos es gracia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Ruth va a recoger espigas entre los pobres, va con la esperanza de ir a un campo
en el cual a los ojos del dueño halle gracia. Es decir, no merecía nada. Podía ser botada a palos inclusive porque era moabita. Y ella espera encontrar lo que no merece. Y lo encuentra. Otro ejemplo, en el libro de Oseas, Dios promete a su pueblo, un pueblo rebelde, sanarlos de su rebelión y amarlos de pura gracia. La gracia incluye la idea de que Dios, de forma sobrenatural, habilita más bien al hombre para que pueda vivir una vida moral adecuada, una vida en conformidad con Él. Paz es otro término que trae consigo varias ideas en su interior. Entre ellas, por ejemplo, armonía con otras personas, armonía consigo mismo, armonía con la creación, concordancia, el bien, seguridad física, verdad, justicia, bendición, es decir, engloba muchos términos. Y aquellas cosas son posibles de conseguir o entablar con otras personas solo cuando se tiene paz con Dios. Y esa paz con Dios puede repercutir y producir paz con otras personas, con nosotros mismos y con la creación. Para el pecador, primero debe tener paz con Dios, debe conseguir paz con Dios y por tanto la eliminación de la enemistad que el pecado produce. La falta de paz es producto de la desobediencia a Dios. La paz que procede de Dios llega a nosotros a través del Príncipe de Paz. Por eso, el mensaje de Cristo es el Evangelio de la Paz. Efesios 6:15. Solo a través de Jesucristo es posible conseguir paz entre nosotros y Dios. En la provincia de Galacia, Pablo había predicado y enseñado la salvación que solo puede llegar a las personas por aceptar el Evangelio, es decir, por el mensaje que Pablo predicaba. Poco después llegaron quienes dañaban el Evangelio, enseñando que son necesarias obras para perfeccionar lo perfecto. Increíble. Y Pablo, a pesar de su molestia con las iglesias de Galacia, no tiene otra cosa que ofrecer a estas iglesias, sino el deseo de que la gracia y la paz provenientes de Dios y de Jesucristo acompañen a todos y cada uno de ellos. Ahora, ¿qué pasa contigo cuando te contradicen, por ejemplo? O cuando hablan mal de ti, o cuando hacen cosas contrarias a ti, desde pequeñeces hasta cosas que pueden ser tremendas? ¿Eres capaz de decir, la gracia y la paz de Dios sea contigo? Es difícil, ¿no? Pero esa era la realidad de Pablo y también del Señor Jesús, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. Hermano, hermana, cada uno de nosotros estamos llamados a dar a ese tipo de respuesta, no de manera forzada, no a regañadientes, sino a través de deseos verdaderos de bondad para con los demás. Entonces pidamos al Señor el ser verdaderos medios o canales de bendición, así como lo fue el Señor Jesucristo, así como lo fue el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la fuente diaria para la vida cristiana está en Cristo. Vayamos al tercer punto. Porque de Cristo procede la salvación y libertad del pecado. Porque de Cristo procede la salvación y libertad del pecado. Continúa Gálatas capítulo 1, versículo 4, está hablando del Señor Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. El sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Gólgota da sentido a toda bendición divina.
Es el lugar en el que el amor de Dios se materializa y desencadena toda una catarata del resto de bendiciones divinas que llegan a nosotros. La cruz es el lugar en el que la gracia se muestra en todo su esplendor. El escritor Bill Mills dice: la cruz de Cristo es el único medio por el cual Dios pudo entregar su propia vida para rescatar a los hombres. Dios mismo, el Hijo, el Creador del universo, el Santo, se hizo hombre para llegar a la cruz y así derramar su vida por mí y derramar su vida por ti. No es que yo o tú fuéramos de gran valor y merecedores de aquello, no, de ninguna manera. Nadie es merecedor de tan grande sacrificio. El Señor Jesús se dio a sí mismo por algo que no es de tanto valor y sin embargo Él lo hizo por su amor, para salvarnos de nuestros pecados y librarnos de la degradación del mundo, librarnos del presente siglo malo que es capaz de arrastrar consigo a todo. ¿Qué es aquello que consideras valioso para tu vida? Quizá tu casa, tu automóvil o las relaciones y contactos políticos que puedas tener, o tu familia, o por ahí tu fuerza, tu inteligencia, o quizá los dólares bajo el colchón del que hablan los analistas financieros. Sea lo que sea, de muchísimo más valor, infinitamente más valiosa es la muerte del Señor Jesús en el Gólgota. Y así debería estar en nuestra memoria. Y si no lo recibes, no tienes nada. Y la gracia especial y la paz divinas no pueden llegar a ti. Recuerda una vez más, sin el Evangelio del Señor Jesús, toda persona está muerta. Puede poseer todo en este momento, pero no tiene nada, y le está reservada la ira de Dios. Pero si acepta que el sacrificio de Cristo fue hecho por Él, recibe la bendición de Dios, empezando por la más grande, Cristo mismo, y luego el resto de las bendiciones. Esa es la voluntad y el deseo de Dios, porque la fuente diaria para la vida cristiana está en Cristo. El cuarto punto, porque de Cristo es toda la gloria y la alabanza. El final del versículo 4 y el versículo 5 dice: conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A la gloria y a la magnificencia de Dios no podemos aumentar nada, porque Él es. Lo que podemos hacer es reconocer que Dios es la fuente de lo que tenemos y de lo que somos, y es la fuente de lo que recibimos y no recibimos cada día, porque nosotros fuimos creados para deleitarnos en las obras de Dios. Y cumplimos este propósito cuando aceptamos las dádivas de Dios, y en base a ello le alabamos a Dios. La venida, vida y obra del Señor Jesús en el mundo consiguió la restauración del gozo y la alabanza del pueblo de Dios y de toda la creación. Por eso, la alabanza que rendimos a Dios son tanto por sus obras de creación y redención. Entonces la alabanza es una marca del pueblo de Dios, no cuando cantamos únicamente, sino en cada momento. Imaginemos ahora si rehusamos dar alabanza a Dios, o cuando rehusamos hacerlo, ¿qué pasa? Estamos entrando en el campo de los impíos y de los que se oponen a Dios, porque una de las muestras principales de los impíos es no dar la debida alabanza a Dios. Dar la gloria a Dios, el alabarle, tampoco debe depender por los sentimientos o las circunstancias en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dar la gloria a Dios es un mandato que debemos hacerlo de buen agrado.
Y recordemos que de Dios proviene todo cuanto tenemos y todo cuanto recibimos, todo cuanto somos. Entonces, en todo momento, reconozcamos y demos gloria a Dios y démosle alabanza. Pablo y Bernabé habían iniciado una labor que les tomaría el resto de sus vidas, el servicio a Dios, edificando y fortaleciendo la iglesia. Para ello, reconocieron que en Cristo estaba la fuente diaria para sus vidas. De la misma forma, nosotros hoy, en pleno siglo XXI, debemos ver en Cristo la fuerza para nuestra vida diaria. Sea que pasemos tiempos de tranquilidad o tiempos de adversidad, la fuerza necesaria la recibiremos de Él. Dejemos entonces la inseguridad o la autosuficiencia y veamos nuestra identificación en Cristo y encontremos en Él todo lo necesario para cada día. Hermano, hermana, tenemos una permanente necesidad del Señor Jesucristo y de Dios, porque la fuente de nuestra vida está en Él y siempre va a estar en Él. Confiemos en Cristo y confiemos en que en Él está toda bendición y Él está con nosotros en cada momento y en medio de las alegrías o en medio de las tristezas. Confiemos en su ayuda y en su presencia diaria y como consecuencia démosle la gloria y la alabanza. Demos la gloria y la alabanza a nuestro Señor. Terminemos orando. Bendito Padre, nuestro Señor, queremos agradecerte una vez más y siempre, jamás podemos dejar de agradecerte por haber enviado al Salvador, al Señor Jesucristo, quien nos rescató del presente siglo malo y nos trajo hacia ti. Y entonces podemos conocerte y podemos vivir vidas nuevas a las cuales tú nos capacitas. Te agradecemos, Padre, por la obra que has hecho en nosotros y por la obra que estás haciendo en nosotros. Guíanos en tu camino, Señor. Transfórmanos, santifícanos, para que seamos un pueblo tuyo de verdad, agarrados a ti en todo momento y siempre con la mente puesta en el Salvador y siendo guiados por tu Santo Espíritu. Te agradecemos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargas en mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05791.
719-05791. En la zona central al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.